Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuevamente esta clase. Vamos a ver el tema de OSPF, uno de los protocolos de rotamiento dinámico que vamos a utilizar, bueno, que se utiliza pues en las prácticas de esta materia, ¿verdad? Como les digo, el OSPF tiene una característica que es la letra O, ¿verdad? Que es el Open, ¿verdad? Es un protocolo Open, similar al Open Source, ¿verdad? En el sentido de que es libre para poder ser utilizado, no hay necesidad de estar pagando, digamos, licencia, ¿verdad? De alguna empresa, sino que es open, ¿verdad? Entonces, eso permite que cualquier equipo, por muy sencillo que sea, lo pueda utilizarlo, puede implementarlo en sus interfaces, en router, y pues eso lo hace bastante popular, ¿va? Eso por un lado en el sentido de licenciamiento. Por otro lado, es un buen protocolo, ¿verdad? Es un protocolo que su algoritmo pues bastante eficiente, evita también que se generen lazos, loops, lo que llamamos loops, ¿verdad? Es escalable, pero ya vamos a ver que puede llegar a crecer bastante, o sea, es, digamos, por ese lado no tiene, por decirlo así, limitantes en la parte del crecimiento, está bien estructurado, se funciona, digamos, por área, ¿verdad? O sea, usted puede montar un área bastante grande, por cierto, el área, y pues posteriormente puede, si esa área es demasiado grande, puede montar otra área, y así sucesivamente, puede ir como por zona, ¿verdad? Por bloques, y después interconectar todas esas áreas. O sea que es bastante bueno el protocolo, ¿verdad? Y pues, como el algoritmo también es también bueno. El costo, pues como les digo, no es requerido para los fabricantes. Y por eso mismo, como se hace bien popular, tenemos esa situación de que está en casi cualquier equipo, ¿verdad? O sea, eso de que esté presente en cualquier equipo es una consecuencia, ¿verdad? del mismo parte del licenciamiento. Entonces, y por ende, pues se vuelve el protocolo a elegir cuando queremos mezclar equipos de diferentes marcas, ¿no? Ya pues les mencionaba que IGDP, bueno, ¿verdad? Solo que funciona solamente en router Cisco. Ya cuando usted quiere mezclar un Cisco con un Juniper, ¿verdad? U otro equipo de otra marca, ¿verdad? Un Fortinet u otra marca, entonces ya va a tener ahí algunas dificultades, ¿va? Porque no son compatibles a nivel de protocolo de enrutamiento. Pero si ya usted pone OSPF, ya resuelve el problema de compatibilidad. Entonces, es una buena opción en ese caso, ¿ya? Y como les digo, pues las prácticas que se realizan pues están basadas en OSPF, en la mayoría, ¿va? Solo hay uno que se hace cumplir. Entonces, es el protocolo que vamos a profundizar en la materia, ¿ya? Bueno, ¿de dónde proviene el nombre? El Open Short Path First es un la parte del protocolo utiliza, digamos, lo que es el algoritmo para poder, la S de short, ¿verdad? De short es de parte del más corto, ¿verdad? La trayectoria más corta primero es lo que él prefiere, pero ya vamos a ver a qué nos referimos con esa parte de la trayectoria, ¿verdad? Más corta. Entonces, básicamente, si nosotros lo vemos en el esquema entre los protocolos de rutamiento, ¿verdad? Vamos a ver de que tenemos entre los IGP, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado que eran los IGPs. Tenemos la parte que este protocolo corresponde al protocolo de enrutamiento de estado de enlace, ¿ya?
Y pues en la parte del protocolo de vector distancia, tenemos el RIP, el IGRP, el EIGRP, ¿verdad? Entonces tenemos esa familia, para lo que todos los RIP, ¿verdad? Y pues la familia de los IGRPs. De ahí pues tenemos el estado de enlace, lo que son los OSPF y el IS, ¿verdad? Serían los dos protocolos de estado de enlace. Y ya para los EGPs, si ustedes ven, utiliza el algoritmo de vector distancia, que es el BGP, ¿verdad? Entonces, el BGP, específicamente la versión 4, que es la que se está utilizando actualmente a nivel mundial, ¿ya? Y pues hay una diferenciación pues ya con el IGP y con los protocolos, pero que ya utilizan IPv6. Entonces, por este lado podemos ver los que ocupan clase, los que son sin clase, que son los que ya tenemos que utilizar debido a que son los tipos de redes que nosotros configuramos, ¿verdad? Que ya no nos interesa mucho la clase, sino que lo hacemos por el tamaño de la red, en el caso del IPv4, y para IPv6, pues que ya es un protocolo completamente nuevo, ¿ya? Entonces, de ahí, pues, que de todos esos protocolos de IGP que están ahí, pues elegimos OSPF para poderlo desarrollar aquí en la materia y pues y comprender un poco el funcionamiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver sus características, parte de la métrica y hay un proceso ahí cuando tenemos redes multiacceso que permite pues que minimizar lo que son el tráfico que generan pues los mismos anunciamientos, ¿ya? Eso también eh, permite pues que sea un uso más eficiente de lo que es la red misma, ¿no? Y de ahí pues hay un concepto, bueno, un concepto, un mecanismo realmente es ese default information originate que nos va a permitir algo, se ve sencillo, ¿verdad? Pero nos permite establecer las rutas por defecto. Fíjense que esa parte usted puede montar una red y lo hace funcionar, ¿verdad? De la parte todo el arrendamiento interno. Pero recordémonos que también necesitamos navegar hacia Internet, ¿verdad? Entonces, gracias a este mecanismo del Default Information Originate, nosotros podemos decir quién es el router de borde ¿va? Que me conecta con Internet y él se anuncia como tal y permite que los demás routers generen una ruta por defecto hacia él. Entonces ya con ese mecanismo ya podemos nosotros hacer que una red que utiliza OCPF pues también pueda navegar, ¿verdad? Porque agrega lo que es la ruta por defecto. Entonces, ese ítem de Full Information Originate, ese es un comando realmente, pero ese realmente detrás de él pues hay un mecanismo completo para poder establecer cuál es la ruta por defecto. Entonces, ese es bastante útil ya en la práctica. Un poquito ahí de los paquetes pues, que se utilizan a nivel de OSPF. Por ahí tenemos los primeros, ¿verdad? Saludo, como ustedes ven, casi siempre vamos a tener paquetes en inglés, ¿vale? Dicen de tipo hello, ¿verdad? Que permiten solamente como validar pues en una interfaz si existe alguien que esté hablando el mismo protocolo o el mismo idioma, ¿ya? Esto es lo más común, ¿verdad? Es como un mecanismo de descubrimiento, ¿ya? Por decirlo así, es lo primero que hace un protocolo, usted lo activa, imaginemos un router tiene 5 interfaces, va el primero, empieza a hablar, hey, hola, hola, ¿verdad? En el idioma, por supuesto, OSPF, ¿verdad? Que son paquetes que se identifiquen como tal, va a tener un paquete OCPF y me pongo a hablar en las 5 interfaces, hola, 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 a ver
que si alguien más, o sea, algo otro router, por supuesto, no una persona, no otro router, está hablando el mismo protocolo y me contesta. ¿Va? Es como el primer mecanismo, como un descubrimiento. Permítanme. Bueno, entonces veíamos que con los saludos, pues nosotros, bueno, el router, ¿verdad? Realmente eh, se, se percata, pues, si existe alguien, algún otro router, pues, en su interfaz que esté también configurado como un SPF. Ya, entonces es lo primero que se hace, ¿va? Una vez eh, ya tenga conocimiento de que existe uno, hay un procedimiento ahí que hace eh, que lo tome como un par, ¿verdad? Hay un procedimiento que permite que en OSPF se le denomina que lleva un estado de adyacencia, ¿verdad? Digamos que un router se vuelve adyacente con otro. Eh, Vamos a ver que ese proceso, pues también, en caso y es lo mejor, ¿verdad? Que configuremos lo que es la autenticación. Casi siempre todo, bueno, en Internet, ¿verdad? Todo empezó como siempre, como algo de confianza, ¿verdad? Eso siempre se los menciono, que todos los dispositivos inicialmente confían, ¿verdad? Uno en otro, ¿verdad? Y pues, eh, así empieza, ¿verdad? Antes no se encriptaba, antes pues si no se necesitaba validar que fuese el equipo que dice ser, hoy sí va, existen diferentes mecanismos para poder garantizar de que la identidad de los dispositivos, la identidad del usuario y pues también cifrar, ¿verdad? Las comunicaciones para que pues, no puedan ser vistos por alguien más, ¿verdad? Estamos ya en el mundo o en el modo de desconfianza. ¿Ah? Entonces, un mecanismo también pues, es el de la autenticación, para poder validar de que un router pues, pertenece a nuestra misma red, que se realiza pues, un procedimiento de autenticación, va que no es más que añadir una contraseña, ¿verdad? Que, que va a permitir pues, de saber si ese router con el que estoy comunicándome es también parte de mi red, ¿verdad? Porque conoce esa palabra clave, ¿verdad? Que lo voy a configurar. En eso básicamente consiste en los routers, es bien sencillo, ¿verdad? Digamos, generamos una palabra clave y, si el router conoce esa palabra clave, pues es miembro de nuestro grupo, ¿verdad? Y si no la conoce, pues ignoramos pues sus anunciamientos. Ese es como el mecanismo, ¿verdad? Es como bien básico, es como que si nosotros hiciéramos un grupo social y decimos, bueno, ok, la palabra clave es tal, si no la conoce, entonces básicamente no es miembro del grupo y lo aislamos, ¿verdad? Así de simple, pues, es esta cuestión con la parte de la validación. Pero sí, ya con ese mecanismo se establece lo que es una adyacencia, ya lo vamos a ver un poquito más a profundidad. De ahí pues existen otros anunciamientos, ¿verdad? Otro tipo de paquetes que ya es la base de datos
¿verdad? Cuando se transfiere ya mi base de datos, la información que tengo yo de la red, ¿verdad? Lo que les mencionaba yo, eso se comparte entre los routers, ¿verdad? Básicamente que es como les decía yo, inicialmente me doy cuenta de cuál es mi entorno y de ahí lo informo, ¿verdad? Mi entorno es este, y el otro router hace lo mismo, ¿verdad? Informa su entorno, y el otro también, y el otro también, y de toda esa información yo genero un nuevo entorno, ¿verdad? Porque ya no es mi entorno local, que es lo que yo tengo conectado en mi interfaz, sino que le sumo lo que me han dicho los otros enrutadores, ¿verdad? Y genero lo que es una topología más grande, ¿verdad? Que ya no solo abarca mi configuración local, mi entorno local, sino que el entorno global, ¿verdad? Toda la red completa, basado pues en los anunciamientos que recibo de los demás, ¿verdad? Entonces, ¿con qué tipo de paquete recibo esos anunciamientos? Es esa base, pues, es esos descriptores, ¿verdad? Esos paquetes de escritores que se utilizan. Una vez ya tengo toda la base como el disque completa, ¿verdad? Ya crucé todo lo que me mandaron los demás y ya tengo una base global consolidada. Entonces, puedo estar yo solicitando pues actualizaciones, ¿verdad? De la base. Esto, como les decía, es una mejora, porque en protocolos anteriores, ¿verdad? Lo que hacía es periódicamente se mandaba la base completa, ¿va? Ya toda la estructura de datos completa que tenía de la base, ¿va? Entonces todos compartían su información completa y eso generaba más tráfico. Entonces esto de que solo se envíe la actualizaciones, esto es digamos que es un avance a nivel de los protocolos. Entonces, es como una mejoría. Ya, entonces existe la solicitud, yo solicito, hey, envíenme cómo está ahí, si ha habido algún cambio, ¿verdad? Entonces, de ahí pues me envían lo que es la actualización, es otro tipo de mensaje, que es un mensaje tipo respuesta, de que aquí te envío las actualizaciones, y pues el otro router confirma de que ya recibió las actualizaciones. Entonces, básicamente son como los mensajes que se están transmitiendo de forma continua, ¿verdad? Entre todos los routers, ¿verdad? Los saludos siempre se mantienen porque por ahí que en un momento dado no exista un router en una interfaz, pero de repente se conecta, ¿verdad? Entonces, la manera de detectarlo es a través de los paquetes hello que están, ¿ya? Entonces, es bastante simple si ustedes lo ven, ¿verdad? Es como vos les dije, cuando eh, tengan ahí como alguna duda, solo pónganse a pensar de que ustedes mismos están haciendo el programa, ¿verdad? Y entonces pónganse a pensar cómo lo harían, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Un programita, ¿verdad? Que va a correr una instancia en cada router y que va a estar identificando pues todas las conexiones que tiene a nivel local, ¿verdad? Que él está conectado directamente y pues saca todo eso y eso lo comparte con los demás, ¿va? De tal forma que todos se den cuenta cómo están conectados de forma individual y toda esa información la van a cruzar y van a consolidar una sola estructura de datos o base de datos, ¿verdad? Que contiene la información global de toda la red. Y de ahí, pues, ¿qué haríamos? Podemos estar mandando toda esa estructura constantemente para ponernos para estarlo actualizando o solo mandamos actualizaciones, ¿verdad? O sea, cambios que se den en toda esa estructura, ¿ya? Y como les decía, periódicamente es sano va a mandar todo de nuevo, solo para validar que no haya habido algún cambio. Entonces, eso es lo que hacen los routers. Y así es que se mantienen actualizados. ¿Por qué necesarias las actualizaciones? Por eso, porque pueden haber cambios en la red, se puede caer un enlace, ¿verdad? Podemos agregar un nuevo segmento, se puede fallar un router, ¿verdad? Entonces necesitamos buscar rutas alternas. Entonces, por eso es que es necesario mantenerlos actualizados. Más aquí un poquito más estructurada, más la forma, ¿verdad? De los paquetes que se utilizan, ¿verdad? Aquí con el SPF, ¿ya?
Entonces está la parte de el encabezado OSPF y está lo que es los datos, ¿verdad? Es decir, la, la parte de información en sí, ¿verdad? Que estamos enviando a través de OSPF. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para el caso del saludo, ¿verdad? Ya que es un caso de todos los mensajes, uno específico que decíamos ya que era para ver si existe otro router en nuestra interfaz que está trabajando con OSPF. Entonces, vamos a enviar un paquete ya de este tipo, ¿verdad? Ya en la parte del encabezado, si ustedes ven, tiene el ID del router, el ID del área, básicamente la identificación. Es un checksum, ¿verdad? Que siempre sirve como para validar que la integridad de la información. Está también la parte de la autenticación, lo que hablábamos, ¿verdad? Que vamos a establecer una palabra clave para poder determinar que el router es miembro para el caso del área en que estamos nosotros trabajando, ¿ya? Y posteriormente, pues, la cuestión es ya la información específica, ¿verdad? Que ya vamos a ver que puede haber un router designado, un router de respaldo, ¿verdad? Y pues la lista después de vecinos que tengo yo a mi alrededor, ¿verdad? Bien, entonces, toda esta parte pues se envía. Bien. Y ya pues cuando se envía lo que son los LSU, ¿verdad? Que son ya los mensajes de actualización, ya, ahí ya se envían los registros, ¿verdad? Específicos que se están solicitando. Entonces, ahí están todas la información de los routers, ¿verdad? De las redes, digamos, en sí de los resúmenes de las redes, si los sistemas son autónomos, son externos, toda la información de los sistemas, ¿verdad? Que están a nuestro alrededor. Ya también si puedo mandar también LSA de tipo multicast, ya lo vamos a ver para qué nos sirven. ¿Verdad? Y pues todo este tipo de información pues es la que vamos a estar enviando a través de los mensajes de actualización, ¿verdad? O de notificación que, como les decía, a veces se pueden hasta confundir, ¿verdad? Pero sí, uno es la actualización de la nave y el otro es la notificación, ¿verdad? Es el knowledge. Entonces, básicamente toda esta información es la que se estaría transmitiendo pues entre los routers para poder estar trabajando, digamos, manteniendo la base de datos, ¿verdad? Y pues quizás aquí no lo mencionaba, pero la idea es así, no hay que perder el fin, ¿verdad? De que el fin es construir la tabla de enrutamiento. ¿Verdad? Todo esto lo hacemos, ¿verdad? Compartimos toda esta información, estamos con todos estos mecanismos de actualización, pero ¿para qué va? Para crear, normalmente, fíjense que se crea una estructura de la topología de la red, ¿sí? Esa es aparte, ¿verdad? De lo que es usted, digamos, como la vista de cómo usted percibe lo que es toda la red, ¿verdad? O la red. Y después de eso está lo que usted tiene como la parte de la tabla de enrutamiento, ¿verdad? Pero eso es la que realmente se ocupa, digamos, ya a nivel, cuando un paquete llega al router y tiene que tomar la decisión el router para ver a dónde lo envía o decidir exactamente para dónde lo va a enviar, él consulta la tabla de enrutamiento, no consulta los protocolos. ¿Me explico? Es como que la capa de los protocolos, estos son los programas que les digo que están, ellos hacen sus propias bases, por decirlo así, de información. Y todo esto, ¿para qué va? Para llegar y construir la tabla de enrutamiento. ¿Verdad?
Él tiene ahí toda la base de lo que le han compartido los demás routers y la que él ha obtenido de forma directa. Hace toda la red, pero eso al router ya no eso no le sirve directamente para tomar la decisión del enrutamiento, sino que lo que le sirve es las conclusiones, ¿verdad? ¿Y cuáles son las conclusiones? Son las rutas que genera todo eso. Entonces, con sus respectivas métricas, ¿va? Ya la ruta con su métrica, ese ya es la conclusión que tiene el protocolo. Digamos que volvamos a pensarlo como un programa. Es un programa que está funcionando y que usted hace X, Y, Z procesos. Otro programa, otro algoritmo puede también estar funcionando en el mismo router, en otra instancia. Y todo se une en la tabla de enrutamiento. ¿Cómo? Usted genera, el programa suyo genera esta ruta con esta métrica. Entonces tenemos al final programa A generando una ruta X, ¿verdad? Con una métrica Y, por ponerles un ejemplo ahí, ¿verdad? Solo por decir algo así. Y esa conclusión es una línea en la tabla de enrutamiento, y de ahí viene otro programa, genera otra línea y así sucesivamente, ¿verdad? En conclusión, tenemos varias rutas, una tabla de enrutamiento con varias rutas, ¿ya? Pero tenemos el protocolo que la origina, la ruta en sí y su métrica, ¿verdad? Entonces, esa es la que se utiliza ya para poder decidir cuál es la trayectoria que le voy a dar a los paquetes que están entrando y saliendo. Permítame. No perdamos eso de vista, porque si no, como que se pierde el sentido a lo que estamos, el objetivo es crear la tabla de enrutamiento. Entonces, puede tener 3 programas haciendo, digamos, el mismo procedimiento, anunciamiento y todo eso, pero el router lo que necesita es una tabla de enrutamiento para tomar las decisiones hacia dónde envía los paquetes. Entonces, eso es lo que tenemos que generar al final, ¿verdad? En todo ese proceso está involucrado lo que es un algoritmo. Imaginémonos, tenemos nosotros nuestra información, ¿verdad? Esa información que tenemos de cómo está configurada toda la red, cómo lo que yo veo, ¿verdad? Lo que yo construyo de toda la información que me han enviado los routers, yo construyo así una base de datos, digamos, de todo cómo veo la red. Entonces, el problema es que tengo que calcular, ¿verdad? Cuáles son las trayectorias posibles que tengo para poder llegar
a un determinado destino, ¿ya? Entonces, yo digo que estoy en el punto A, quiero llegar al punto C, ¿va? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago para llegar de A a C? ¿Ya? Entonces, es probable que, por ejemplo, existe más de una trayectoria que yo pueda tomar, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que necesito definir, así sin ambigüedad, cuál es la trayectoria que le va a dar a un paquete determinado. Entonces, lo que se hace, por lo menos este algoritmo de OCPF, hace que se coloca el punto, digamos, si yo estoy en A, yo me pongo como que soy la raíz, ¿verdad? Y todos los demás son hojas, ¿verdad? O bueno, en este caso, si fuese un árbol hacia arriba, ¿verdad? Entonces, este es como raíz. Todas las demás son ramificaciones. Me voy y tengo que llegar a un punto, ¿verdad? Sin ambigüedad, o sea, que no tiene que haber más de una trayectoria hacia ese punto en esa estructura, ¿verdad? Entonces, se genera toda esa estructura de raíces, ¿verdad? O de árbol invertido, como ustedes lo quieran ver, y que me permite, pues, tomar la decisión de dónde voy a llevar un paquete determinado. Entonces, si tengo más de dos, pues igual voy a tener que cerrar un paso para abrir el otro y dejarlo con una trayectoria única, ¿ya? Entonces, todo ese procedimiento, ¿verdad? Que tiene ya ese algoritmo, ¿verdad? Que se genera, es lo que permite generar lo que son las rutas, ¿no? Entonces, como les digo, ahí es donde vamos a necesitar un poquito de la métrica, ¿verdad? La métrica nos va a ayudar a poder decidir para el caso que tenga yo más de una posibilidad, más de una trayectoria por donde enviar un paquete, decidir cuál sería la elegida o cuál elegir, ¿ya? Entonces, digo, esta tiene un costo de 10, el otro tiene un costo de 20, entonces elijo mandarla por las 10 y elimino entre la estructura esa de árbol que he generado, elimino la trayectoria de 20, ¿va? De tal forma que me queda libre de loop, ¿ya? Entonces, ese es el esquema, ¿ya? Que se utiliza para poder decidir dónde enviar esos paquetes, ¿va? Y eso me va a generar otra jerarquía, digamos, otra estructura, vaya, que ya tengo yo intermedia, después de lo que tengo de toda la información de la red, tengo mi estructura de árbol y de esa estructura, pues, tengo todo lo que son las métricas, ¿verdad? Y de ahí entramos de nuevo con lo que son las distancias administrativas, ¿verdad? Que les mencionaba anteriormente que nos permiten, pues, poder mezclar diferentes rutas generadas por diferentes programas, ¿verdad? O diferentes protocolos. Entonces, y que tiene su peso, ¿verdad? Que para el caso del OSPF tiene una distancia administrativa de 110. Ya vamos a ver, como decía, más claro esa parte, ¿verdad? De las cantidades. La parte de autenticación ya les habíamos adelantado un poco, ¿verdad? Que les decía que es como para poder nosotros validar y poder garantizar que los routers realmente pertenecen a nuestra área, para el caso, ¿verdad? Ya, o que están bajo nuestra administración, que pertenecen a nuestro sistema autónomo, ¿ya? Entonces, lo que se hace, como les decía, es generar una palabra clave, ¿ya? Y se generan canales seguros. Eso, ¿cómo se hace? Se utiliza la parte de cifrado, ¿ya? Entonces, se cifran las comunicaciones y se envían las contraseñas, ¿ya? Entonces, una vez validado de que un router tiene la misma contraseña, por decirlo así, entonces establecemos lo que es la adyacencia, ¿verdad? Que la adyacencia ya tenemos un router que ha sido ya probado, ¿verdad? Que son de nuestro sistema, entonces, y eso ya le permitimos que compartan su información, ¿verdad? Ya aceptamos la información que proviene de ese router, ¿ya? Mientras que los demás, pues,
los ignoramos, ¿ya? Ignoramos la información que generan los demás equipos que no pudieron, digamos, demostrar que pertenecía a mi red, ¿verdad? A mi sistema, ¿ya? Entonces, ¿para qué lo hago? Para poder evitar el fraude, ¿no? Entonces, otra estrategia bien común es por seguridad, ¿va? Si ustedes ven normalmente lo que está en este esquema, vemos tres routers, router 1, 2, 3, y ellos tienen conexiones, digamos, WAN, y por un lado tienen su conexión a la red LAN, ¿verdad? La que ellos están conectando con el mundo, ¿no? O con nosotros. Y si ustedes ven, los routers están a través de los enlaces WAN, no están en la LAN. Es poco común que un router también esté en la LAN, ¿verdad? En el otro extremo. Puede ser que sí, ¿va? Pero el caso de que no, una técnica también es tomar esa interfaz. Ustedes ven la interfaz que está conectada a la LAN, donde está esa rayita, ¿verdad? Es ponerla como pasiva. ¿Ya? Interfaz pasiva. ¿A qué me refiero con interfaz pasiva? ¿Qué es lo que se hace? Que en esa interfaz no hablo el protocolo, ¿ya? O sea que eso es una buena práctica, ¿ya? De que la LAN, en caso cuando en la LAN no haya más routers, que es lo más común, puede que si tengo un router, entonces ahí no aplica, ¿no? Pero en el caso que yo, como va, que los routers están en la WAN y en la red LAN no tengo routers, sino que son los clientes, es poner pasiva ahí la interfaz que conecta la LAN, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace de que evita que el router esté hablando SPF en esa interfaz de la LAN. De tal forma que me da como cierto grado de seguridad, porque si alguien, por ejemplo, instala GNS3, imagínense ustedes, pueden poner un GNS3 y lo conectan a la LAN y empiezan ustedes a anunciar sus redes, ¿ok? Usted crea una red y ahí está. Y anuncia las redes como que si, y usted la crea, la estructura, una estructura ahí en el GNS3 y a través de la nube lo conecta a la LAN. Usted puede engañar al router. Imaginémonos que no está usando autenticación. Ya, entonces resulta que va a aparecer que hay una red ahí, que existe una red que está formada por todos los routers que usted puso en el GNS3, ¿ya? Pero que no es cierta, ¿ya? Y si imaginémonos que usted agrega redes que en ese segmento, que redes que realmente existen, ¿verdad? Entonces puede chocar hasta con las redes reales, ¿va? Que están ahí funcionando, entonces puede generar confusión, puede confundir el protocolo, entonces lo puede arruinar, digamos, de algún momento el funcionamiento en sí de la red, ¿va? Entonces, no sería hackearla propiamente a la red, pero sí es confundirla, ¿va? Y generar denegación de servicio. O sea, puede ser que el enrutamiento falle, ¿ya? Entonces, para evitar que existan ahí intentos de algún travieso, por decirlo así, que quiera poner a hablar equipo OSPF en las interfaces de la LAN, mandemos en esa LAN, pueden haber ahí 200 computadoras, ¿va? Y esas 200 computadoras puede que algún travieso ponga ahí a hablarse OSPF. Entonces lo que garantizo cuando pongo la interfaz es pasivo de que cualquier anunciamiento que alguien haga ahí en la LAN no lo voy a tomar en cuenta porque ni siquiera estoy escuchando. ¿Me explico? Entonces es una buena práctica, ¿va? Ya que en este punto de seguridad, y no solo para OSPF, ¿va? Eso en general, ¿va? Para IGRP, RIP, lo que se hace es que las interfaces que yo sé que no voy a tener conectado otro equipo hablando de ese protocolo, de una sola vez la configuro como pasiva. Entonces quiere decir que no voy a hablar ahí OSPF en esa interfaz. Entonces de estos routers por lo menos ven, tienen 3 interfaces cada una. De esas 3 son activas y una es pasiva de interfaz. Entonces en esa interfaz no voy a estar hablando de OSPF. Pero
ese es como el objetivo, va a evitar fraude, va a evitar que me estén, aparte de que es trabajo también estar esa interfaz, es una interfaz más, ¿verdad? Que quieras o no genera trabajito porque estamos consultando a ver si hay un router ahí, estamos mandando paquetes hello, ¿verdad? Entonces, si lo quitamos, entonces minimizamos también de algún nivel, ¿verdad? El trabajo de lo que está haciendo el router, ¿verdad? Entonces, es una buena práctica. Ya no es obligación, pero es una buena práctica. Ahí estamos con esa parte de la validación, ¿verdad? Y la autenticación. Ahora, aquí también se puede hacer lo que ya una red completa, ¿verdad? Para el caso, aquí tenemos un ejemplo. Ahí están los segmentos de la red identificados, ¿verdad? Cada uno de ellos. Y pues ahí está cada quien, ¿verdad? Cada router con la nomenclatura, ¿va? El punto 33, punto 6, punto 10, ¿verdad? Es la nomenclatura que normalmente ocupamos aquí en la materia, pues ven ya cómo queda una red, ¿verdad? Entonces, ahí se van a establecer pues los anunciamientos entre los diferentes routers y pues la adyacencia, ¿verdad? Para el caso en cada uno de estos equipos. Este es un ejemplo así de cómo se vería una red ya configurada completa, ¿verdad? Entonces, hay, por ejemplo, acá, lo primero que vamos a hacer cuando vamos a configurar el proceso de enrutamiento es colocarle un ID, ¿ya? Ese ID es un identificador, ¿verdad? En sí, de la instancia, ¿ya? Fíjense que el comando router, si ustedes le escriben en el enrutador, o router asterisco, le va a aparecer ahí los protocolos, va por router asterisco, le va a aparecer OSPF, IGRP, RIP, ¿verdad? La palabra router está, es el camino, ¿verdad? Para habilitar un protocolo de enrutamiento, ya, router. Si usted router, paréntesis, ahí le aparece la variedad de protocolos disponibles que soporta ese enrutador. El caso, tenemos OSPF, ¿verdad? Entonces, router, espacio, OSPF, y ahí ya estamos diciendo que vamos a habilitar un, un protocolo, el protocolo OSPF. Y el otro es un ID. ¿Por qué es necesario el ID? Es porque el router soporta múltiples instancias. O sea que usted puede poner router OSPF 1 y ese es como una instancia que está corriendo OSPF y ahí estaba, es como propia, ¿va? Que está funcionando en ese rotador. Tú te puedes quedar router OSPF2 o puedes poner router OSPF10, por ejemplo. Y ese sería otra instancia diferente a la que ya tenemos trabajando con el otro ID. Me explico, es como podemos tener varias instancias del mismo protocolo trabajando en un router, ¿verdad? Entonces, para diferenciar una instancia de otra, se utiliza ese ID. Entonces, nosotros cuando creamos, por ejemplo, un anunciamiento, vamos a crear una net, le decimos a qué instancia nos estamos refiriendo. O sea, si le colocamos ahí OSPF10 o le colocamos, como ven, un número de 16 bits, de 1 a 65.535. Entonces, nosotros le ponemos 10, entonces cuando creamos algo, hacemos referencia que estamos haciendo en la instancia número 10, por ejemplo. Si trabajamos con la 20, entonces ponemos instancia 20. Entonces, ese numerito es importante tomarlo en cuenta cuando ya estamos haciendo alguna configuración, porque tenemos que decir referencia a cuál. Digamos que algo otro pude haber dicho, ok, no ocupemos nada y que por defecto sea la 0. Podría haber sido válido, ¿verdad? Que por defecto tenga un número de esa instancia, y porque lo más común es que solo exista una corriendo, pero
pero no, es un parámetro al final, ¿va? Que es el número, el ID de la instancia que vamos a estar utilizando. Entonces, de agregarlo, eso porque imaginémonos, podemos aislar, ahí vamos a ver que hay otras técnicas, pero imaginémonos, tenemos varios clientes trabajando, podemos crear una instancia para un cliente y otra instancia para otro, ¿verdad? Entonces, ahí podríamos hacer alguna diferencia. Pero si no, también, como les decía yo, tenemos que tener como ese mecanismo para establecer, pues, en qué instancia estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, router OSPF y un número entre 1 y 65.535, que puede ser, y si usted le pone 1 en este router, no lo voy a confundir con el 1 del otro router, ¿va? Digamos que aquí estamos router 1, router 2, router 3. El router 1, usted le puede poner 10 si quiere, y en el router 2 le puede poner 20, y en el router 3, 30, no importa. O sea, o le puede poner 1 en los 3, pero es independiente de cada router. Tiene que, o sea, no es un parámetro que va a la red, ¿verdad? Sino que es un número que me diferencia la instancia dentro de un router. Quizás ahí para aclarar ese punto, porque algunas veces sí es necesario, por ejemplo, el área es necesario que sea la misma. Si estamos trabajando en una misma área los routers, esa área sí tiene que ser la misma que estamos utilizando. En el caso del router ID, no tiene nada que ver un router ID de un router con otro router, son independientes. De hecho, podría ser el mismo o podría ser diferente y no afecta. ¿Okay? Lo que sí los vincula es el área sí es vinculante. Entonces, es así como iniciamos la configuración de un OSPF. Colocamos ese numerito. Y ahí vamos a establecer lo que es la red. O sea, ¿qué red voy a anunciar? Esta es como la discrecionalidad, ¿verdad? Que usted dice, ok, yo no necesariamente todas mis redes las quiero publicar, ¿ya? Entonces, yo voy a publicar las que yo desee publicar, digamos, no todas. O sea, por eso es esta opción, porque es como uno dice, bueno, el router es automático, el router ya sabe sus redes que tiene, entonces él podría anunciarlas. De hecho, como les decía, hay un comando para hacer que las anuncie todas, las que tiene conectadas, pero la cuestión aquí es como darnos la libertad o darnos la opción, ¿verdad? Que nosotros elijamos cuáles son de las redes que tengo yo en mi esquema, que son las que yo quiero que los demás conozcan, ¿verdad? O sea, vamos a ver que hay unos protocolos más avanzados, pues bueno, de otras versiones con otras redes, por ejemplo, con IPv6, ya otro protocolo que esto ya no se hace. O sea, porque el router dice, ok, no, en vez de un solo, yo voy a anunciar todo lo que tengo. Entonces, todavía se vuelve más simple, ¿va? Porque, o sea, usted dice, ¿para qué voy a estar especificando las redes si todas las que yo tengo son las que quiero colocar? Pero es como el parte de la autoridad, ¿va? Que se le está dando una configuración de que usted decida cuál de todas las redes son las que va a publicar, ya cuál es la que va a ser para público o para todos los otros segmentos de red. Si usted quiere que se llegue, si usted no quiere que un segmento salga, digamos, o que se conozca en otro router, entonces usted no lo publica, ¿va? Entonces, esa es como la discrecionalidad. Entonces, ahí vamos a colocar las redes que nosotros queremos, digamos, hacer públicas, queremos que sean alcanzadas desde otro sitio, ¿no? Entonces, ponemos el comando network, la dirección de red, y ahí viene una pequeña diferencia respecto a la máscara, que lo que se hace es que se ocupa lo que es un wildcard, ¿ya? El wildcard es similar, digamos, a una máscara, ¿ya? Pero están invertidos, ¿verdad? Los ceros son 1 y los 1 son 0, ¿verdad? O sea,
Por ejemplo, en la ahí en las máscaras estas, ¿verdad? Ese que tenemos, la 00015, ¿verdad? Entonces, en la 15 tenemos 3 bits en uno, ¿verdad? Entonces, esos 3 bits en uno sería, digamos, el equivalente al 255, ¿verdad? 255, 255, 2, quiero ver, 248, ¿verdad? Ya que tendríamos para como máscara, si la quisiéramos colocar ahí, va. Pero como se invierte, el 0 se convierte en 1 y el 1 se convierte en 0, ya a nivel de Wilcar es la 0.0.0.15. Al principio es como un poco incómodo, ¿verdad? Pero así se establece. Y de ahí viene el área. Ese área sí tiene que ser, es vinculante. O sea, si usted está en el área 0, ese tiene que ser área 0. Si está trabajando en el área 0. Si usted quiere, póngale área 10. No tiene que tampoco ser un número secuencial, va área 0, área 1, no. Póngale área 10 si quiere, pero todo lo que configure va para el área 10. Eso sí llega a la red, ese ID. Si ustedes ven en la estructura del paquete, iba el número del área, el área ID. Entonces, si usted ve un paquete, el router ve un paquete que, digamos, él tiene configurado el área 10 y le llega un paquete, el área 8, entonces no lo va a tomar en cuenta, ¿va? Ya, entonces, porque no es de su área, ¿va? Entonces, el área sí es importante, tiene que ser la misma. El router ID no. No, el process ID no. Es el process ID no, sino que el área. El área sí es la que se va a tomar en cuenta. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer, escribir las redes que nosotros queremos dar acceso a nivel global, ¿verdad? Que las demás otras redes puedan alcanzar. Son las que yo voy a anunciar que existen para que se generen las rutas que alcancen esas redes. Esa es como la idea. De ahí está lo que es el router ID. ¿Qué es eso? ¿Va? Es el nombre del router dentro de toda la red. Ya. Entonces, ¿cómo sé del router? Nosotros estamos viendo router 1, router 2 y router 3. ¿Qué pasaría si todos se llamaran router 1? Nos vamos a confundir. ¿Va? Entonces, tenemos que generar ahí lo que es el router ID. O sea, un número que identifica a cada enrutador de forma única, que no se puede repetir. Entonces, existen 3 mecanismos para poder establecer quién es, ¿verdad? ¿Cuál es el router ID? El router ID es un número de 32 bits, ¿ya? Entonces, desde ahí viene el punto clave, ¿va? Que es 32 bits. ¿Va? Entonces, lo que se puede hacer primero, hay un comando que usted router OSPF 1, por ejemplo, ya router ID, y usted le dice, este tiene el ID 1, al otro router le pone router ID 2, y así a router ID 3, usted lo puede hacer de forma manual. Es la primera forma de configurar el router ID. Como les digo, lo que tenemos que garantizar es que eso no se repita, va, que sea único en todo mi esquema de enrutamiento, en todo mi red, ¿verdad? Cada router tiene que tener un nombre único. Entonces, ese es un mecanismo, ya colocarle específicamente con el comando router ID el número que va a tener ese router. Otro mecanismo es no colocar el comando, si nosotros no ponemos router ID, él va a ir a buscar si existe una dirección de loopback. Las direcciones de loopback son bien, aquí es una de las aplicaciones. Si ustedes se recuerdan cuando estamos trabajando con su PC o un servidor, la 127.00.01, es la IP de loopback, ¿verdad? ¿Qué es la loopback? Esa loopback existe independientemente usted le ponga tarjeta de red a su PC. El loopback siempre está, y si usted le pone una tarjeta de red, igual va, o le pone 3, el loopback siempre está, y en un sistema operativo siempre es la 127.0.0.1. Usted la puede cambiar, es más, puede agregar más direcciones de loopback, no afecta, digamos,
el funcionamiento. Pero, por ejemplo, usted puede poner una base de datos y la pone a escuchar en la dirección de loopback. Como el programa está hecho para trabajar en una red IP, necesita un IP para funcionar. Entonces usted dice, ok, pero esta base de datos yo no quiero que me la accedan a través de la red, ¿verdad? Entonces no la necesito un IP que no esté vinculada a la red, porque yo no quiero que me la vayan a hackear o que me la quieran dañar, digamos, a través de la red. Entonces yo no quiero que yo voy a poner un servidor web que va a estar instalado en este servidor, que él sí quiero que acceda a mi base de datos, pero mi base de datos no quiero que la miren a través de la red. Entonces, la vinculamos a la dirección de loopback. Ahí estamos garantizados que no está conectada a ningún dispositivo de red, pero sí está conectada a mi sistema operativo. Entonces la puedo acceder directamente desde mi sistema operativo. O sea, sí la puedo ver internamente, pero a nivel de LAN, a nivel de la red, no la pueden ver. ¿Ya? Y mi sistema funciona, digamos, la base de datos levanta en la 127.0.0.1. Y si yo pongo una aplicación, puedo verla. Entonces, ese es uno de los usos. ¿Cuál es una ventaja de las direcciones de loopback? Que nunca se caen. Y esa es la ventaja que más explota acá, de que la dirección de loopback está en el sistema, en el operativo. En el caso también, el router tiene su sistema operativo. Entonces, existe ahí siempre. Digamos, usted le conecta un cable de red o no le afecta a la máquina o al router, porque en el caso de la loopback, no cambia de estado. La loopback nunca cambia de estado, siempre es up. Y si usted no depende de una interfaz física, o sea, no depende si tiene un cable conectado o no va. Entonces, por eso en este caso se prefiere la loopback sobre las interfaces físicas, porque usted sabe que nunca se le va a caer, siempre va a estar activa. Entonces, es bien común, es una buena práctica configurarle. Por eso van a ver que en los enrutamientos dinámicos casi siempre se genera lo que es una loopback, es una IP que se define como tal, como loopback, y se le agrega al router, ¿verdad? Y cuando queremos como estos procesos, ¿verdad? Este es uno, pero puede haber otro proceso en el router que también requiera de una dirección de loopback y puede utilizarlo. No sería exclusivo solo para OSPF esa dirección, ¿verdad? Entonces, lo que hace OSPF, si usted no lo especifica, va a buscar una dirección de loopback y esa le pone como ID. Como recordemos que es de 32 bits, esa IP le va a servir como el ID de la loopback. Entonces, para el caso, ahí sí es importante la dirección de loopback, ¿verdad? Ya que coloquemos, porque no podemos colocar una de loopback que sea igual en todos los routers. En general, el loopback podría ser la misma en todos los routers, pero para esta aplicación de OSPF no podríamos configurar la misma porque la va a tomar como el ID del router, ¿verdad? Entonces ahí va a ser el problema, ¿ya? O sea, no es en sí que las de loopback no puedan ser iguales. Sí pueden ser iguales porque de hecho no se ocupan a nivel de red, pero este OSPF hace que sí se utilice a nivel de red, ¿me explico? O sea, no es una limitante en sí de que la loopback tiene que ser igual cuando usted configura direcciones de loopback en los equipos, ¿verdad? Porque de hecho, como les digo, el caso más común es en los PCs y en los servidores, va 127.0.0.1, es la misma en todo. O sea, eso no afecta. El problema aquí sí va a afectar porque el OSPF la va a ocupar como ID. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado, porque el OSPF la agrega como ID. ¿Ya? Entonces, si no queremos que intervenga la de loopback, entonces coloquemos el router ID. Punto. Otro mecanismo que se utiliza es que si no está el router ID y no hay una dirección de loopback, vamos a ir a ver las interfaces. ¿Ya? Y de las interfaces, ya vamos a utilizar la dirección IP de la interfaz para generar los 32 bits del ID del router. ¿Ya? Pero un router, por lo más normal es que no tenga solo un IP, ¿va? Porque si no, ¿qué va a estar haciendo? Enviando forward entre qué paquetes, entre qué redes. Entonces, imaginémonos, tenemos 4 IP. La pregunta es mío, ¿cuál de todas esas IP voy a tomar para ID del router?
ya se me genera ese problema de que tengo 4 IPs, tengo 5 IPs. Bueno, de todas esas 5 IPs, ¿cuál utilizo? Ok, entonces voy a utilizar la más alta. Así se resuelve el conflicto de cuál ocupar. Entonces, agarro las 5 IPs que tiene el router y veo cuál es binariamente, cuál es la más alta. Y esa que a nivel binario, al pasar por recordemos que los 32 bits son binarios, es un número binario. Ese número binario voy a ver cuál es la más alta y ese le voy a adjudicar como router ID. Así de sencillo. ¿Por qué se recomienda la de loopback? Fíjense qué pasaría si yo tengo una interfaz y de ese le pongo ID de router. Ya vamos a ver que si ID me identifica router en todo el proceso. Entonces, y se cae ese enlace, usted desconecta sin querer ese puerto, que eso no debería ser lo más común, va, que uno esté desconectando del router los cables, pero imaginémonos que se cae ese enlace por cualquier razón inestable, que se generó una falla eléctrica en el otro router, pum, se cayó la interfaz. Ah, ok. Y todo su base de datos está construido con ese ID de ese router. Entonces se cayó todo eso. Entonces hay que volver el router le cambia de nombre. Y eso imagina, así es sencillo, es como una base de datos. Usted tiene un ID de un usuario o de un objeto entre la base, tiene un ID y usted se lo cambia. Imagine qué problema le genera eso, cambiarle de ID a un objeto. Imagine todas las relaciones que tiene ese objeto, se cayeron, ¿va? Ya. Entonces, y no se lo pierde, no te lo cambia, ¿va? Le pone otro, entonces tiene que volver a establecer todas las relaciones. Así pasa aquí, ¿va? Entonces, que se cambie el router ID, que ya cuando el sistema está estable, significa generar una gran estabilidad, ¿va? Porque se inicia todo el proceso nuevamente de la construcción de la base de datos, de todo, ¿va? Entonces, no es conveniente que eso esté amarrado, ese ID está amarrado a una interfaz física, porque las interfaces físicas cambian de estado. Entonces, en buena práctica, o pónganle router ID, va, así de sencillo, el comando va router ID tal, y ustedes tienen control de cuál es el número del router, punto. Si no lo hacen, lo va a agarrar una lupa, que imaginen que ustedes pusieron la lupa repetida, va a haber conflicto, y si no, va a agarrar una IP de las que tiene el router, y va a generar ahí también inestabilidad en caso que esa interfaz se caiga, va a agarrar la de la otra interfaz. Entonces, conclusión, buena práctica, pongan el router ID y no se compliquen la vida. Sigamos. Algunos comandos para poder ver un poquito la red, ¿verdad? Show IP protocols, ya. Ahí ahí les muestra el router ID. Perdón. Show IP OSPF, ¿verdad? Ahí van a poder ver todo el procesamiento de la OSPF y Show IP, todas las estadísticas, ¿verdad? Y Show IP OSPF Interface, ¿verdad? Aquí está la descripción, pues, de lo que hace cada comando, ¿verdad? Entonces aquí le muestra la parte del ID del router que tiene, la instancia administrativa y así, ¿verdad? Todo el proceso también de OSPF y también las estadísticas, ¿verdad?, que tiene para cada interfaz también. ¿Cómo configuramos la interfaz de loopback? Colocamos el comando interface loopback y el número de la interfaz, un ID de la interfaz y ahí le colocamos la IP que queremos. ¿Ya? Entonces, así la podemos configurar. En caso que queramos utilizar eso. Y a eso se refería a lo que les mencionaba, que la interfaz de loopback no puede fallar. Le da estabilidad al OSPF. Y el otro proceso, como les decía, es router ID y se coloca ahí un número, ¿verdad?
Y pues si cambian el ID, pues también se puede hacer clear IP por el proceso ahí, OSPF. También podemos reiniciar el proceso OSPF completo, ¿verdad? Bastante bueno utilizar la parte de Show IP o CPF Neighbor, por ejemplo, para ver cuáles son los vecinos, ¿verdad? Con los cuales ya tiene adyacencia. Esa parte de state es buena, validar, ¿verdad? Porque cuando no hay adyacencia, ahí nos aparece. Cuando están haciendo las prácticas, es bueno estos comandos. Ahí usted le da, a veces me dice, miren, no hay enrutamiento, no se va por esta trayectoria. Ok, cheque, puede que ni de vecino lo tiene, ¿va? Entonces, ahí está el problema. Por alguna razón no existe adyacencia. Ya, si estoy ocupando autenticación, puede ser la autenticación, puede ser la configuración de las IP de las interfaces que no son las correctas y no se pueden ver los routers. Puede ser que el enlace esté bajo. Entonces, pueden haber diferentes motivos, pero esto es una manera rápida de saber qué routers son mis vecinos. Si usted sabe que ese router tiene que tener 4 vecinos y solo le aparecen 2, ahí hay problemas. Entonces, pero problema rápido y se enfoca en esos routers que no aparecen, ¿verdad? El show IP route, ¿verdad? Que el comando, pues no importa de qué protocolo de tratamiento dinámico usemos, nos da toda la ruta. Ahí con su respectiva letrita que nos dice el origen de esa ruta. Para el caso SPF aparecen con la letra O, ¿verdad? Aparecen las rutas producidas por el protocolo SPF con la letra O, marcadas con la letra O. ¿Ya? La parte de la métrica. La parte de la métrica, ¿cómo se hace? Esta parte, fíjese, esta es como la más, en esta materia no lo vemos, en comunicaciones 2 vemos el uso de esta ecuacióncita, ¿va? Cuando queremos alterar digamos, el comportamiento, se recuerdan que yo les decía, cuando queremos balancear y queremos nosotros modificar el comportamiento del OSPF, entonces utilizamos este comando, ¿verdad? Pero bueno, ahorita no lo vamos a hacer, pero sí tenemos que estar claro cómo se calcula la métrica. Se recuerda que les decía que hay protocolos que ocupan varios factores. OSPF, que se recuerdan, les dije, solo tomen en cuenta el ancho de banda. Ya. Entonces, pongamos la atención a esta ecuacióncita que es bien simple, pero tiene bastante impacto. Voy a intentar, por el tiempo, a resumir un poco lo que va. Es bien sencillo, es primero, usted dice, bueno, usted quiere que la métrica, si hay más ancho de banda, sea la métrica menor o sea mayor. Si la métrica decimos de que es un valor como que el costo, lo veo como costo, que siempre es más alto, es menos preferible, ya, o sea, eso significa que si tengo una métrica de 20 y el otro tengo una métrica de 10, prefiero irme por la métrica de 10, a eso me refiero. Entonces usted dice, aquí tengo 200, tengo 2 megas de ancho de banda y en el otro tengo 512 kbps, ¿por dónde me voy? Tendría que ir por el de 2 megas, porque tiene más ancho de banda. O sea que a mayor ancho de banda yo quiero que la métrica sea menor. O sea, son inversamente proporcionales. O sea, así de sencillo, a mayor ancho de banda, métrica menor. O sea, cuando uno crece, yo quiero que el otro decrezca. Eso se refleja en la ecuación. La ecuación es 10 a la 8 dividido entre el ancho de banda. Y a eso, importante, es el entero de esa función. Fíjense que hay un examen, por lo menos el ciclo pasado hubo como en línea. Igual va, como ya se pide el cálculo y todo estaba bien. El problema es que 10 entre 8, entre el ancho de banda, puede que le dé un entero con decimales, un número ahí. Pero el router lo que hace es agarra el entero de esa expresión. Entonces, si no pone el entero, ya le generó, ya no pegan las métricas. Ya por lo menos no pegan como la genera el router. Y ya no pega también con las conclusiones que saca el router también. Entonces, es el entero de eso. También ahí
pues, agregándole a esa fórmula. Entonces 10 a la 8 entre el ancho de banda. O sea, como ejemplo, ahí estaba para un E1, ¿verdad? Que el ancho de banda es de 2048 kbps, o sea, los 1048 millones de bits por segundo. Hago 10 a la 8 entre 2048, ¿verdad? 2.048.000, ¿verdad? kbps, hago esa división, eso me da un número con decimales, ¿verdad? Pero agarro el entero y el entero sí ya me da 48, ¿ya? Y ese, o sea que para un enlace, un E1, la métrica o el costo, ¿verdad? Es 48, es el costo, ¿ya? El costo que le voy a colocar a ese enlace, ¿ya? Si es un enlace, un T1 que es de 1.544.000 BPS, ¿verdad? Entonces el costo es de 64. Si es un enlace 56 kbps, el costo es de 1.785. Eso ya es metiendo la fórmula. Entonces, así lo calcula el router. Así de sencillo. Por ejemplo, creo que aquí más adelante está un ejemplo. Así de rápido. Vamos a ver. Aquí estaba el costo, por ejemplo, 1.562. Ahí lo vamos a ver, digamos, cuando nosotros estamos viendo las estadísticas, podemos ver el costo que se refleja vinculado a ese. Ahora, siguiendo con esa parte que teníamos, con la ecuación, ahí me va a generar ese costo, el 10 a la 8 entre el ancho de banda. Primera excepción que tuve yo cuando estaba así, aprendiendo esta parte de CPF, que yo pensé que el ancho de banda lo leía el router, lo medía, ¿verdad? Lo medía de los enlaces, o sea que uno decía, bueno, este enlace yo le coloco ahí en un medio que tiene 2 megas, el router venía y veía que tenía 2 megas el medio y él se configuraba como un enlace de 2 megas, 2048, o yo decía, le ponía un T1 que es 1544, el sistema, el router se da cuenta que el reloj ahí del sistema es de 1544 y se configura 1544. O le ponía un enlace 512 y él no va, decepción va, el router no lo mide, no lo calcula del medio, ya, sino que el router le hace caso a lo que usted configura como ancho de banda de la interfaz. Fíjense, primera excepción, y ojo, para los que les decía yo, de que los que vienen y solo levantan el proceso OSPF, pum, ya está, y ya les enruta, ya ven las redes, ajá, pero no les ven, no están leyendo los anchos de banda. Primer error, imagínense, que les decía, que bastante llegan, no, yo ya enruté, y usted cree que el OSPF lo hace por ancho de banda, y usted le coloca el ancho de banda, le coloca un enlace aquí de 2 megas y el otro de 4 megas, y usted cree que le está tomando el de 2 megas, el de 4 megas, y no, el tráfico se lo está, bueno, ahí en el caso se lo va a balancear si solo fuera uno, y si fueran más. O sea, el punto que gran engaño va porque el router les está asumiendo lo que tiene configurado en la interfaz, ¿ya? Como les digo, un poquito decepcionante porque uno, bueno, yo decía, bueno, pensaba que lo leía de la interfaz y no es así, lo viene y lo que usted le coloque en la interfaz es lo que vale, ¿ya? Si usted le dice que el enlace es de 2 megas, él va a asumir que es de 2 megas, y aunque sea de 1 mega, ¿ya? Entonces, ¿lo puede engañar? Sí, lo puede engañar a router, ya lo puede alterar, ya, pero como le digo, lo más como impactante es que no le va, no va a funcionar como usted cree que va a funcionar teóricamente. Porque uno digo, yo tengo varios panchos de banda y el router sabe que tengo. No lo sabe, porque usted, si no se lo dice usted explícitamente, no sabe el router. ¿Ya? Entonces, decepción, vayamos por ese lado. Pero por el otro lado, vemos que es mejor porque tengo el control. Tengo un control que yo le voy a decir cuánto es.
O sea, son las dos caras de la moneda, pero sí, sí, hay que tenerlo en cuenta, pues eso es lo importante, ¿va? Porque como les digo, cuando uno está empezando, solo le pone el show router y pone las redes y pum, ya funciona, pero no sabe ni cómo funciona, ¿va? Y ahí este es un problema real. De ahí, ese 10 a la 8, ¿cómo creen que me afecta 10 a la 8? Para empezar, ¿cuánto es 10 a la 8, va? Ya, si ustedes nos vamos 10 a la 8, ¿cuánto es? Son 10 gigas, ya. Sí, estamos sacando los detallitos de esa ecuación, va. Bien simple, va, pero así es, va. 10 a la 8 son 10 gigas, va. Ya. Ah, ¿qué quiero ver? Ya la sé. Entonces, ah, perdón. Perdón. Sí, seguíamos aquí con nada. Entonces tenemos, por ejemplo, acá va la parte esta del OSPF ocupa 10 a la 8, ¿va? Que, bueno, ahí está, son 100 megas, ¿va? Teníamos ahí un giga de 100 megas. Es 100 megas de ancho de banda. Ya. Eh, ¿qué creen implicaciones que tienen de problemas, va? Con ese 100 megas? Ya que el ancho de banda de referencia, o sea, digamos, para calcular la métrica, yo agarro 100 megas y lo divido entre el ancho de banda que tengo en el enlace, ¿verdad? Entonces, por eso es que si tengo 2 megas ahí casi que 50 va, la métrica, de costo, perdón. Fíjense que costo y métrica a veces, bueno, lo estoy ocupando indiferentemente, pero va a depender, ¿verdad? Porque el costo es como, es de forma individual, ¿va? Pero la métrica ya es como global, ¿va? Algunas veces puede coincidir, otras veces no, ¿va? Pero la métrica ya es el valor de toda la ruta, ¿va? Que puede tener involucrado varios costos, ¿ya? Pero cuando hablamos de costos nos referimos exactamente al de un enlace, ¿va? Porque para calcular la métrica puede que tenga que tomar en cuenta varios costos. O sea, me explico. O sea, cuando pongo la ruta, una métrica, una ruta, ya tomé en cuenta, imaginemos que pasa por 3 enlaces, tome en cuenta los 3 enlaces. ¿Va? Aunque no es así, vamos a ver cuál de todos toma, pero sí va, estoy computando, por decirlo así, más de un costo. O sea, pero hay veces puede que la métrica coincida con el costo. Ahí solo para aclarar, va, que a veces lo ocupo indiferentemente, pero sí
tiene su uso. Entonces, el ancho de banda de referencia es 100 megas. ¿Qué problema podría haber por esa referencia? ¿No? Ya, que es 10 a la 8, ¿va? Son 100 megas. Ya, ¿qué impacto podríamos tener? Fíjense que esta referencia se colocó cuando los anchos de banda no eran tan grandes. ¿Ya? Entonces, imaginémonos qué pasa. Apliquemos la ecuación 10 a la 8 y tenemos 1 giga. 1 giga es 10 a la 9, ¿verdad? Ya tenemos 1000 megas, tenemos 1 giga, ¿verdad? Entonces tenemos 10 a la 9, 10 a la 8 partir de 10 a la 9 es 0.1, ¿verdad? O 10 a la menos 1. Entonces tenemos 0.1, ¿ok? 0.1, saco el entero, 1, ¿verdad? Entonces tengo una métrica de 1, ¿ya? Y si tengo un enlace de 100 megas, también me da 1. Si tengo un enlace de 10 gigas, también me da 1. Me explico. Entonces resulta que OSPF con su métrica por defecto de referencia, si los enlaces son de 100 megas en adelante, ya el costo ya se vuelve constante. Me explico. Entonces, todos los enlaces, digamos, me van a dar 1, independientemente tenga 100 megas, 1 giga o 10 gigas, o imaginémonos ya 100 gigas, ¿verdad? Entonces, como quien dice, dejé de tomar en cuenta el ancho de banda. Se convierte similar a como que si fuera solamente el número de saltos. Me explico, se vuelve constante el costo a partir de los 100 megas. Entonces, eso no era un problema antes, que las velocidades, como les digo, sí, 100 megas eran altas. Ahora que las velocidades ya tenemos de 1 giga, 10 gigas, 30 gigas, ¿verdad? 100 gigas. Entonces, ya ahí 1 tera, ¿verdad? Ya tenemos velocidades de 1 tera. Que todos esos enlaces que superan los 100 megas, ya es constante el costo. Entonces, como quien dice, solo vamos a tomar en cuenta el salto. Se vuelve un protocolo que genera solamente la métrica, al final basado en el número de saltos. Dejo de tomar en cuenta el ancho de banda, porque se vuelve constante. Entonces, ¿cuál es la solución? Cambiar ese autocost reference bandwidth con ese comando. Con ese comando yo le puedo subir el autocost reference bandwidth si yo sé que estoy usando enlaces de 10 gigas, ¿verdad? Ya 10 gigas sería 10 a la 10, ¿verdad? Ya, entonces 10 a la 10 es el tope, pero yo lo podía poner 10 a la 11. Entonces, me refiero, no sé si me doy a entender, ¿verdad? De que el impacto que puede tener este parámetro, ¿verdad? Entonces, son de los riesgos que les digo yo, al solo configurar un protocolo y no tener en cuenta esos detallitos, puede que ni esté funcionando como nosotros creemos. Entonces, ojo, si estamos en nuestro sistema, hay enlaces a mayores de 100 megas, vamos a tener la debilidad de que el OSPF se va a volver constante, ¿verdad? Y solo va al final a tomar un costo de 1, independientemente del ancho de banda. Se vuelve básicamente un conteo de salto. Y aquí ya viene ya el análisis, ¿verdad? Cuando tenemos ya el costo ya total, ¿verdad? Como les decía, aquí tenemos un enlace, tenemos otro enlace, son varios, ¿verdad? Entonces queremos tener aquí un costo 64, por ejemplo, aquí tengo un costo de 1, ya. Entonces, el costo que voy a estar viendo, por decirlo así, acumulado, digamos, el router 1 para llegar a la red 10.10.10.0 pleca 24, el costo es de 16, ya, porque le va a tomar el costo del enlace del fase Ethernet 0 pleca 0, ya que está acá, ese, si al analizarlo me da 1, ya, porque son 100 megas, me da 1, y el otro, que es un enlace de 1544, al correrlo me da 64. Entonces, el costo que va a estar viendo el router 1 para llegar a esa red es de
65 es la suma de los dos costos. O sea, cuando usted coloque ahí, arme la red, se va a dar cuenta que ese es el costo que le aparece en el show IP route, ¿verdad? Ya, es la suma de estos dos costos. Y así sucesivamente se puede realizar el cálculo, ¿verdad? De los costos. Y aquí viene el punto que les mencionaba, que los enlaces son diferentes, ¿va? Pueden ser diferentes los anchos de banda, pero en Estados Unidos era bien común la tecnología, la TDM, no lo vamos a ver en esta área, pero digamos un T1, que era un enlace bien común, ¿verdad? Y aquí ocupamos la europea, que son E1, E1, E2, E3, E4, E5, y allá un T1, T2, T3. Entonces, allá un T1 es de 1544 kbps, 1.54 mega, pero 1544 kbps es lo nominal, ¿verdad? Y aquí 2048, que es lo más común, aquí interno. Entonces, pero los routers vienen como la norma americana, que es de 1544. Entonces, si usted levanta un router y ve las interfaces, van a ver que el bandwidth viene seteado a 1544. Entonces, cuando usted levanta el proceso de OSPF, él a todos los enlaces va a asumir que son de 1544. ¿Qué tenemos que hacer? Es aplicar el comando bandwidth, ¿verdad? Con el comando bandwidth usted va a establecer cuál es el enlace, el ancho de banda de cada enlace. Por supuesto, si usted no tiene información de eso, de cuál es el ancho de banda, usted puede dejarlo como tal, ¿verdad? O sea, si usted, digamos, un laboratorio no se les está especificando este enlace de tanto ancho de banda, entonces usted puede dejarlo como estaba. O sea, no se está evaluando el funcionamiento del protocolo con anchos de banda, solamente se está evaluando el funcionamiento del protocolo, ¿verdad? De solo sin tomar en cuenta los anchos de banda. Entonces, por defecto 1544. Entonces, si usted quiere ya en serio que le tome el ancho de banda que usted le está colocando, tiene que cambiarlo. Y coloca bandwidth y le coloca cuál debe ser el ancho de banda. Entonces, ese ancho de banda lo va a venir y le va a aplicar la ecuación 10 a la 8 entre el ancho de banda y le va a sacar el costo. ¿Me explico? Otra manera de poder establecer el costo es de forma directa. Usted le puede decir, mire, IP o SPF cost, y le dice un solo cuánto quiere que cueste ese enlace. ¿Ya? O sea, ahí ya no ocupa la fórmula 10 a la 8 entre el ancho de banda, sino que directamente usted le está diciendo este enlace va a tener un costo de tanto. Entonces, dos mecanismos, ¿va? Lo más común es el bandwidth, ¿verdad? Y es más legible, ¿va? Porque, pero usted tiene que ir cada enlace, ir seteando el ancho de banda de los routers, de los cada interfaz, de cuánto es el enlace que está conectado. Y tiene que serlo bidireccional, ¿va? Si tiene el router 1 y en el otro lado tiene el router 2, a los dos tiene que decirles que el ancho de banda de ese enlace es de por decirlo así, 2 megas, ¿va? Entonces tiene que colocarlo. Y entonces aquí estaba, ya le dice bandwidth, le aplica la ecuación y le sale el costo. Cuando le coloca solo IP o SPF y el costo, de una sola vez le genera el costo. Y ahí está, ¿verdad? Ese es como el ejemplo. Y de ahí tenemos el problema de multiacceso. Vamos a quedar hasta acá por cuestiones de tiempo, pero sí, el de multiacceso es algo sencillo, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Intenten revisar todo esto para que hemos visto, para que la siguiente clase ya se nos haga más legible esta presentación y continuar con la siguiente, que vamos a terminar de ver ese protocolo OSPF, ¿verdad? Entonces, llegamos hasta acá. Les recuerdo, ¿verdad? Ya tenemos, le pegué los proyectos, este sábado al otro, el lunes les confirmo si lo vamos a hacer presencial o lo vamos a hacer en línea.
Así que estén pendientes el día lunes, ¿verdad? Con eso y dependiendo de eso, ustedes plantean su estrategia para presentar el laboratorio. ¿Ok? Quedamos hasta aquí, que tengan todos un buen día.